Mis amores, hay familias que funcionan bien cuando hay dinero. Y hay familias que solo funcionan mientras el dinero no está sobre la mesa. Esta es una historia del segundo tipo. Pero también es otra cosa. Es la historia de un hombre que no sabía decir te quiero con palabras, pero que supo decirlo de la única manera que conocía, con una firma, con un sobresellado, y con 12 años de silencio que valían más que cualquier discurso. Mis lindas, antes de que les cuente lo que pasó en esa notaría el martes de octubre, necesito que entiendan algo. Necesito que entiendan quién era don Felipe Montero, porque si no entienden quién era él, no van a entender por qué lo que hizo fue tan profundamente él. Don Felipe Montero murió un jueves de octubre en Monterrey. 71 años. Empresario regiomontano de la generación que construyó su patrimonio con trabajo físico y silencio. No de los que heredaron. De los que empezaron con muy poco y terminaron con mucho, y que nunca, absolutamente nunca, hicieron alarde de eso. El tipo de hombre que usaba la misma cartera por 15 años. Que llegaba primero a la oficina y se iba el último. Que en las reuniones familiares hablaba poco pero escuchaba todo, y que cuando firmaba algo, lo firmaba con una convicción que hacía que la tinta pareciera más permanente que en cualquier otro papel. Mis queridas, yo soy Isabela. Isabela Montero. Y don Felipe era mi padre. Y esta es mi historia. Lo que nadie en su familia sabía, o casi nadie, era que 3 semanas antes de morir, cuando ya el cuerpo le estaba fallando pero la cabeza le funcionaba perfecta, don Felipe había tomado una decisión. Se había levantado de la cama del hospital con ayuda de una enfermera, se había vestido con su ropa de calle, había pedido que lo llevaran en carro a la Colonia Centro, y había entrado a la Notaría Pública número 47 de Monterrey. Caminando despacio. Con las manos que ya le temblaban un poco. Con esa expresión de quien tiene algo que hacer y no se va sin hacerlo. Había entregado un sobre. Manila. Sellado con cinta notarial. Con instrucciones escritas de puño y letra de que solo se abriera el día de la lectura del testamento, y únicamente en presencia de su hija, Isabela Montero. Chicas, la Carmen Ibáñez, la esposa de don Felipe, la señora de la casa, la administradora del patrimonio, estaba muy segura de lo que había en ese sobre. Llevaba años muy segura de muchas cosas. Spoiler, no era lo que ella pensaba. Y si quieren saber qué pasó cuando la licenciada Adriana Fuentes abrió ese sobre frente a todos, quédense. Porque esta historia tiene todo: familia, secretos, 12 años de paciencia, y una carta de 4 páginas escrita con manos temblorosas que me cambió la vida. Pero primero necesito contarles desde el principio. ¿Están listas, mis amores? Síganme la corriente. Isabela Montero tenía 9 años cuando sus padres se divorciaron. No fue un divorcio de gritos. No fue de portazos ni de abogados que se mandaban cartas amenazantes. Fue del tipo silencioso. Yo tipo en que los adultos se sientan y hablan en voz baja mientras tú estás en la habitación de al lado fingiendo que no escuchas, con el oído pegado a la puerta y el corazón haciéndote ruido en el pecho. Su mamá le explicó con mucha calma que papá y ella iban a vivir en casas separadas. Que eso no significaba que ninguno de los dos la quisiera menos. Que las cosas a veces cambian entre los adultos, y que eso no tenía nada que ver con ella. Isabela tenía 9 años y entendió perfectamente lo que eso significaba. Que su vida iba a partir en dos. Que los fines de semana ya no iban a ser los mismos. Que la mesa del comedor que recordaba con los 3 juntos iba a quedar en la memoria como algo que existió, no como algo que seguía existiendo. Creció principalmente con su madre, en la Ciudad de México, a donde se fueron a vivir después del divorcio. Vio a su padre los fines de semana alternados cuando era chica. Luego cada vez menos seguido, conforme los kilómetros y los horarios y las responsabilidades fueron acumulándose entre ellos. Las vacaciones de verano, cuando su papá la mandaba por ella en camión o en avión. Los cumpleaños que coincidían. Las navidades que se turnaban con su mamá. Mis queridas, no fue una relación de distancia fría. Fue una relación de distancia real. Geográfica. De 2 vidas que se querían pero que no compartían el mismo tejado. Don Felipe no era un hombre expresivo. No le decía te quiero fácilmente. No era de abrazos largos. Era de otro tipo de lenguaje. Era del tipo que llegaba al aeropuerto a recogerla aunque tuviera junta, que siempre tenía en la cajuela un refresco que a ella le gustaba porque se había acordado, que cuando ella contaba algo de su vida lo escuchaba con esa atención silenciosa que hacía sentir que lo que decías era importante. Isabela aprendió a leer ese lenguaje. Aprendió a entender que cuando su papá no decía nada pero ponía su mano sobre su hombro, eso era todo lo que sabía decir. Y que era suficiente. Hasta que llegó Carmen.
don Felipe se casó con Carmen Ibáñez 6 años después del divorcio. Isabela tenía 15 años cuando fue a la boda. Estaba en la segunda fila, con un vestido azul marino que su mamá le había comprado, intentando sonreír en todas las fotos. Carmen Ibáñez era 15 años menor que don Felipe. 38 años en ese entonces. Eficiente, organizada, con una presencia que llenaba las habitaciones sin que nadie pudiera explicar exactamente cómo. Tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, Rodrigo y Valeria, que entonces tenían 12 y 10 años. Don Felipe valoraba profundamente la capacidad de Carmen para administrar. Era algo que él nunca había tenido: el orden, el sistema, la claridad de quién paga qué y cuándo y cómo. Su primer matrimonio, con la mamá de Isabela, había sido más emocional que estructurado. Con Carmen, todo tenía su lugar. Mis lindas, Carmen y Isabela siempre se trataron con cortesía. Quiero que entiendan eso. No se trataron mal abiertamente. No hubo escenas. No hubo insultos. Hubo algo más difícil de nombrar: la distancia educada de 2 personas que comparten un nombre pero no una historia. La frialdad de quien sabe exactamente que eres en relación con alguien más, y que eso define los límites de todo lo demás. Isabela, tu habitación está lista, decía Carmen cuando ella llegaba de visita, con una voz que sonaba exactamente como lo que era, la señora de la casa cumpliendo con sus obligaciones hacia la hija del señor de la casa. No era calidez. Era protocolo. Y con los años, el protocolo se fue volviendo más frío, más formal, más cuidadosamente diseñado para hacer sentir a Isabela que era bienvenida, pero como visita. Nunca como pertenencia. Hubo momentos concretos. Isabela los recordaba todos. La Navidad que Rodrigo y Valeria recibieron cada uno sobre con dinero en efectivo de don Felipe, y ella recibió una agenda de cuero que se notaba que Carmen había comprado esa misma mañana porque todavía tenía la etiqueta de precio marcada por la presión del papel dorado. La vez que su papá fue a la Ciudad de México por negocios y Carmen lo llamó a los 10 minutos de que Isabela y él estaban sentados en un café, y la llamada duró 45 minutos mientras el café se enfriaba. La vez que Isabela fue a Monterrey por el cumpleaños de su papá y Carmen había organizado una cena con familia cercana que incluía a los padres de Carmen, a los hijos de Carmen, y a 3 parejas amigas de Carmen, y don Felipe le había dicho a Isabela en voz baja mientras esperaban que sirvieran la entrada: ella se esfuerza mucho por organizar estas cosas. Isabela había asentido. No había dicho nada. Había aprendido a no decir nada. Mis amores, no lo digo como víctima. Lo digo como explicación. Porque para entender lo que pasó en esa notaría, necesitan entender el contexto. Necesitan entender cuánto espacio había tomado Carmen en la vida de su padre, y cuánto había ido cediendo Isabela de ese espacio sin que nadie lo dijera en voz alta. Isabela creció. Se fue a la Ciudad de México a estudiar diseño industrial. Terminó su carrera, encontró trabajo en un despacho de arquitectura, fue escalando poco a poco hasta tener proyectos propios. Construyó su vida. Una vida real, con departamento rentado en Condesa, con amigos, con trabajo que le gustaba, con una rutina que era completamente suya. Visitaba a su padre 2 o 3 veces al año. Ya no se quedaba en la casa de San Pedro. Se quedaba en hotel, para no incomodar, le dijo una vez a su papá, y don Felipe aceptó sin discutir aunque algo en su cara cambió por un segundo. Hablaban por teléfono los domingos. No siempre. A veces cada 2 domingos. Conversaciones de 20 minutos sobre su trabajo, sobre el trabajo de él, sobre el clima de Monterrey versus el clima del DF, sobre nada y sobre todo. Hace 2 años, don Felipe la llamó un domingo que no era de los domingos de rutina. Era un martes por la tarde. Y le dijo que quería hablar de algo. Le dijo que el testamento estaba ordenado. Que la empresa familiar iba a Carmen con administración fiduciaria. Que la casa en San Pedro iba a Carmen. Que las propiedades en García iban a los hijos de Carmen. Y que ella, Isabela, no estaba mencionada en el testamento principal, porque lo que había construido con Carmen era de Carmen, y lo que había dado a Isabela ya lo había dado cuando ella se fue a estudiar. Lo que te di cuando te fuiste a estudiar fue tuyo, Isabela. Eso estuvo bien así, ¿verdad? Mis queridas, yo les voy a decir lo que les dije a ustedes en mi cabeza en ese momento, porque no se lo dije a él, no. No estuvo completamente bien así. No porque necesitara la herencia, sino porque me dolía que hubiera una conversación de te informo que no estás en el testamento y que en esa conversación la palabra que faltara fuera otra. Pero lo que le dije a él fue: sí, papá. Estuvo bien así. Y lo decía en serio. Tenía su vida. No necesitaba la herencia. No quería pelear por dinero.
No era lo que le importaba. Lo que no sabía era que su padre había pensado en ella de todas formas. Hacía 12 años. En silencio. Sin decirle nada. Cuando don Felipe enfermó, Isabela fue a Monterrey. No esperó que la llamaran. Leyó el mensaje de texto de Carmen que decía: Felipe está en el hospital, fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca, está estable, ya te avisamos si hay algo, y al día siguiente tomó un avión. Se instaló en un hotel en la colonia Obispado, a 15 minutos del hospital. 3 semanas. 3 semanas completas en que reorganizó su trabajo para poder hacerlo a distancia, canceló proyectos que pudo cancelar, pospuso los que no, y se quedó en Monterrey porque su papá estaba ahí. Carmen la recibió con esa cortesía de siempre. Qué bien que pudiste venir, Isabela. Tu papá está en el 5º piso, habitación 507, pero ahorita está dormido y el médico dijo que necesita descansar. Isabela visitaba cuando podía. Que no era siempre. Porque Carmen administraba los horarios de visita con la misma eficiencia con que administraba todo lo demás. Felipe necesita descansar, Isabela. Ya sabes cómo se pone cuando hay mucha gente. No había mucha gente. Era solo Isabela. El médico dijo que las visitas deben ser cortas. El médico no le había dicho eso a Isabela. Mis amores, hay exclusiones que se hacen con gritos y hay exclusiones que se hacen con educación perfecta. Las segundas son más difíciles de nombrar porque nadie puede señalarlas con el dedo. Todo parece razonable. Todo parece cuidado. Todo parece que se está haciendo por el bien del enfermo. Isabela llegó a conocer muy bien la sala de espera del 5º piso del hospital. Los sillones grises. La televisión que ponían en las mañanas con programas de cocina. La máquina de café que hacía un ruido extraño antes de soltar el vaso. La vista al estacionamiento. Pasó horas ahí. Esperando. Leyendo en su teléfono. Respondiendo correos de trabajo. Mirando la puerta de la habitación 507 desde el pasillo. Hubo una tarde específica que Isabela no va a olvidar nunca, en que vio por la ventana de la habitación, el cristal tenía las persianas a medio bajar, que su papá estaba despierto. Estaba viendo hacia la puerta. Y ella estaba a 20 metros de él, separados por un pasillo y por la decisión de Carmen de que las visitas eran por las mañanas de 10 a 11:30. Era las 4 de la tarde. Isabela se quedó en la silla. No entró. Mis lindas, todavía no sé si tomé la decisión correcta. Todavía me pregunto si debía haber entrado de todas formas. Pero en ese momento decidí que no iba a convertir los últimos días de mi papá en un campo de batalla. Que no iba a hacer una escena en ese hospital. Que si Carmen quería administrar eso también, que lo administrara. Don Felipe murió un jueves. Isabela estuvo en el hospital ese día. Había llegado a las 7 de la mañana porque algo le dijo que fuera temprano. Estaba en la sala de espera cuando la enfermera salió a las 10:15. No en la habitación. En la sala. Porque Carmen había dicho desde el principio que solo estaba permitiendo familia inmediata. Isabela era familia inmediata. Pero no lo dijo. Mis amores, hay cosas que se guardan. Y hay razones para guardarlas. Y a veces esas razones tienen que ver con que la persona que está muriendo ya no tiene energía para pelear las batallas que tú quisieras que peleara por ti. Dan Felipe no sabía que Isabela estaba en esa sala cada día. O quizás sí lo sabía. Quizás alguien le había dicho. Quizás eso también influyó. Lo supe después. Lo supe por una carta. Pero eso viene más adelante. La lectura del testamento fue el martes siguiente a la muerte de don Felipe. 4 días después. Isabela se quedó en Monterrey. No tenía a dónde ir urgente. No tenía razón para volver antes. Se quedó en el hotel de la colonia Obispado, en esa habitación con vista a la calle empedrada y a los árboles que ya empezaban a cambiar de color en octubre. Salía a caminar por las mañanas. Iba al café de la esquina que abría a las 7. Pedía el mismo americano con leche todos los días. Se sentaba en la mesa del fondo y pensaba. Pensaba en su papá. En la manera en que hablaba. En las manos que se le habían ido poniendo más gruesas con los años, con esas venas marcadas que ella había mirado desde niña fascinada. En el olor a aftershave que él usaba desde siempre, ese mismo que ella reconocería en cualquier lugar. En las conversaciones de los domingos por teléfono. En lo que se decía y en lo que no se decía. El martes por la mañana, Carmen la llamó. No para decirle dónde era la reunión, sino para decirle lo siguiente: Isabela,
Quería avisarte que la lectura del testamento es hoy a las 11 en la notaría 47. Entiendo que quieres estar al tanto, pero quería decirte que como el testamento no te incluye, puede resultar incómodo para todos estar ahí. No tienes que venir si no quieres. De hecho, yo creo que lo más sensato sería que te ahorraras ese momento. Mis queridas, escuchen bien esa frase. Lo más sensato sería que te ahorraras ese momento. No puedes venir. No estás excluida. Sino el barniz de consideración encima de la exclusión. Él te lo digo por tu bien, que en realidad prefiero que no estés. Isabela escuchó toda la frase. Esperó un segundo. Y respondió, era mi padre, Carmen. Voy a estar. 3 segundos de silencio al teléfono. Y luego Carmen dijo, como quieras, con esa voz que tenía cuando algo no salía como planeaba, pero no iba a decírselo directamente a nadie. La notaría pública número 47 quedaba en la calle Padre Mier, en el corazón del centro de Monterrey. Un edificio de los años 60, con fachada de cantera gris, pisos de mármol pulido y esa temperatura fresca que tienen los edificios viejos que nunca necesitaron aire acondicionado porque los construyeron para el clima. Isabela llegó 10 minutos antes de las 11. Se había puesto ropa oscura, no de luto exactamente, pero sí del tipo de ropa que se pone cuando uno quiere que la forma en que se ve no quite atención a lo que está pasando. La recepcionista la llevó a la sala de reuniones número 2. Una sala rectangular con una mesa larga de madera oscura, sillas altas tapizadas en bordeos, y una ventana que daba hacia un patio interior con una fuente que no tenía agua. Ya estaba Carmen, con Rodrigo y Valeria a sus lados. El contador de la familia, el señor Garza, con su portafolio de cuero negro sobre la mesa. El licenciado Mendieta, el abogado personal de don Felipe desde hacía 20 años, con sus lentes de aumento y su traje gris. Y en la cabecera de la mesa, la licenciado Adriana Fuentes. Notaria pública número 47. 50 y tantos años, cabello corto con canas elegantes, traje negro, voz que no tenía necesidad de alzarse para ser escuchada. Isabela tomó el lugar al final de la mesa, frente a la ventana sin fuente. Carmen la miró cuando entró. No dijo nada. Le sostuvo la mirada 2 segundos y luego volvió su atención a la licenciado Adriana. Rodrigo y Valeria ni la miraron. Mis amores, si alguna vez han estado en una habitación donde saben que no son bienvenidos pero donde tienen todo el derecho del mundo de estar, saben exactamente cómo se siente eso. Es una combinación de incomodidad y determinación que ocupa un lugar muy específico en el pecho. Isabela puso sus manos sobre la mesa. Respiró. Y esperó. La licenciada Adriana comenzó a las 11 en punto. Leyó el testamento principal con esa voz profesional y clara que tienen los notarios cuando leen documentos legales, sin inflexiones dramáticas, sin énfasis particulares, con la velocidad exacta que permite entender sin que se vuelva tedioso. La empresa familiar iba a Carmen con administración fiduciaria. Detallaba las condiciones, los plazos, los mecanismos de revisión. La casa en San Pedro Garza García, con todo su contenido, iba a Carmen. Se mencionaban los metros cuadrados, el número catastral, los linderos. Las 3 propiedades en García iban a Rodrigo Ibáñez Solano y Valeria Ibáñez Solano, en partes iguales. Las propiedades eran terrenos industriales. Los valores estaban anotados. Las cuentas bancarias, los fondos de inversión, los vehículos. Todo con sus nombres y sus números y sus destinatarios. Isabela escuchó todo sin moverse. Sin cambiar la expresión. Sabía lo que venía. Lo había sabido desde esa llamada de martes que su papá le había hecho hace 2 años. Cuando la licenciada Adriana terminó de leer el testamento principal, el licenciado Mendieta asintió. Carmen asintió. El señor Garza anotó algo en su libreta. Y entonces la licenciada Adriana hizo una pausa. Acomodó los papeles que había estado leyendo. Tomó su vaso de agua. Y dijo, hay un documento adicional. Mis amores, el cambio en la sala fue imperceptible para quien no estuviera mirando. Pero Isabela estaba mirando. Carmen frunció levemente el ceño. Solo un segundo. Solo una fracción de segundo que Isabela captó porque estaba atenta a exactamente ese tipo de señal. La licenciada Adriana continuó, don Felipe entregó en esta notaría, el día 17 de septiembre de este año, un sobresellado con instrucciones específicas de que fuera leído únicamente en el contexto de la lectura del testamento y en presencia de la señorita Isabela Montero. Silencio. No el silencio del final de una lectura aburrida. El silencio de cuando una habitación entera procesa al mismo tiempo algo que no esperaba.
Rodrigo se removió en su silla. Valeria se volteó a ver a su madre. El licenciado Mendieta frunció el ceño encima de sus lentes. ¿Y Carmen? Carmen se tensó. No dramáticamente. Era demasiado controlada para eso. Fue un tensarse de los hombros, un pequeño cambio en la postura, como si de repente la silla estuviera un poco menos cómoda. Isabela no se movió. La licenciado Adriana abrió el cajón lateral de la mesa y sacó un sobremanila. Sellado con la cinta notarial roja y blanca característica, con el sello de la notaría estampado sobre la unión. Tenía escrito con letra de máquina, para leer en presencia de Isabela Montero, lectura de testamento. Lo puso sobre la mesa. Lo abrió con una pequeña navaja plateada, cortando la cinta con cuidado. Adentro había 2 documentos. La licenciado Adriana los sacó y los separó sobre la mesa con movimientos precisos. Los miró brevemente. Y dijo, el primer documento es una carta manuscrita de don Felipe, dirigida a su hija Isabela Montero. 4 páginas. El segundo documento es un título de propiedad registrado a nombre de la señorita Isabela Montero, correspondiente a un inmueble ubicado en Colonia Obispado, Monterrey, Nuevo León. Mis queridas, yo les quiero decir exactamente lo que sentí en ese momento, porque creo que se lo merecen. Sentí que el cuarto se movió. No de manera física, sino de esa manera en que a veces la realidad hace un pequeño ajuste y de repente el mundo está ligeramente distinto de cómo estaba hace 5 segundos. Un título de propiedad. A mi nombre. En Colonia Obispado. Mis amores, la Colonia Obispado es una de las colonias más bonitas de Monterrey. Está en las faldas del Cerro del Obispado, con esas calles con árboles grandes y ese ambiente tranquilo que contrasta con el ritmo del resto de la ciudad. Tiene edificios residenciales de los años 70 y 80, con departamentos amplios y techos altos. No es ostentosa. Es sólida. De un tipo de colonia que no necesita decir que es buena porque simplemente lo es. La licenciado Adriana continuó. De acuerdo con los registros, la propiedad fue adquirida por don Felipe Montero hace 12 años, y registrada directamente a nombre de Isabela Montero como propietaria única. El inmueble está libre de gravámenes. 12 años. 12 años atrás yo tenía 20. Estaba en primero de carrera. Acababa de llegar a la Ciudad de México. No tenía nada. Dependía de la mesada que mi mamá me mandaba y de lo que ganaba los fines de semana en una cafetería cerca de la universidad. 12 años atrás, mi papá compró un departamento. Y puso mi nombre en él. Sin decirme nada. Adicionalmente, dijo la licenciado Adriana, el inmueble ha sido administrado por esta notaría bajo un mandato de arrendamiento firmado por don Felipe Montero, quien instruyó que las rentas acumuladas durante el periodo de administración fueran depositadas en una cuenta de fideicomiso a nombre de Isabela Montero, hasta el día de la apertura de este sobre. Mis lindas, 12 años de rentas. De un departamento en Colonia Obispado. 12 años. Administrados por la notaría. Esperándome. El contador, el señor Garza, levantó la vista de su libreta. El licenciado Mendieta se quitó los lentes. Rodrigo y Valeria se miraron entre sí con una expresión que yo solo puedo describir como la cara que pones cuando te das cuenta de que algo que creías saber no es como creías que era. ¿Y Carmen? Carmen preguntó, con una voz que estaba perfectamente controlada pero que tenía debajo de ella algo que yo reconocí de muchos años de conocerla. ¿Cuándo se hizo esto? La licenciada Adriana respondió sin cambiar el tono. La propiedad fue adquirida y registrada hace 12 años. El mandato de administración y fideicomiso fue firmado en esa misma fecha. El documento adicional instruyendo la apertura en lectura de testamento fue entregado en esta notaría el 17 de septiembre de este año. 3 semanas antes de que mi papá muriera. Cuando ya sabía lo que se venía. Carmen tomó un segundo. Y luego preguntó lo que todos en esa sala sabían que iba a preguntar, ¿es impugnable? Mis amores, la pregunta flotó en el aire de esa sala como humo. El licenciado Mendieta habló en voz baja con Carmen. Lo revisaremos con detalle, está claro que hay que revisar. Pero la licenciada Adriana, con esa calma absoluta de quien ha visto este tipo de reacciones muchas veces, respondió directamente. El documento cumple todos los requisitos legales establecidos por el Código Civil de Nuevo León y el Código Nacional de Procedimientos Civiles. La propiedad fue adquirida y registrada hace 12 años a nombre de la señorita Isabela Montero como propietaria única, lo cual constituye una transmisión definitiva de dominio que no forma parte del acervo hereditario porque nunca perteneció al patrimonio del testador. Es decir, esta propiedad no es parte de la herencia. Era de Isabela Montero hace 12 años.
Pausa. El documento adicional fue firmado ante 2 testigos notariales. Y en el momento de la firma, el día 17 de septiembre, estuvo presente el doctor Alejandro Noriega, médico tratante de don Felipe, quien certificó su plena capacidad jurídica al momento de suscribir los documentos. Don Felipe lo había hecho bien. Lo había hecho bien desde hace 12 años. Había cerrado todas las puertas. Había puesto cada cosa en su lugar. Había esperado el momento exacto. Era el mismo hombre que no hablaba mucho. Que firmaba con convicción. Que cuando hacía algo, lo hacía sin dejar cabos sueltos. Carmen no dijo nada más en ese momento. Se recostó levemente en el respaldo de su silla. Su cara era perfectamente neutra, del tipo de neutro que requiere esfuerzo. La licenciada Adriana me entregó los documentos. Primero el título de propiedad, en su funda de plástico transparente, con el sello del registro público de la propiedad de 12 años atrás perfectamente visible. Y luego la carta. 4 páginas. Dobladas en 3. Escritas a mano, con esa letra apretada que mi papá había tenido siempre, aunque ahora un poco más irregular que la que yo recordaba. La letra de alguien que ya tenía las manos cansadas pero que escribió despacio, con cuidado, porque lo que estaba diciendo importaba. Mis amores, la licenciada Adriana me preguntó si quería que la leyera en voz alta. Le dije que no. Le dije que esa carta era mía. Que la leería yo. Y la leí. Ahí mismo, en esa sala, con todos presentes. La leí en silencio mientras los demás conversaban en voz baja. Y les voy a decir lo que decía. Mis queridas, la carta de mi papá empezaba sin saludos formales. Sin querida Isabela ni ninguna de esas fórmulas. Empezaba directamente, como era él, con la primera línea que decía, sé que esto va a sorprenderte. Y sé que probablemente te preguntes por qué no te lo dije. Déjame explicarte. Y en las 4 páginas siguientes, con esa letra irregular que a veces se apretaba y a veces se abría más, mi papá me explicó. Me explicó que el departamento en Obispado lo había comprado cuando yo tenía 20 años. Que en esa época yo estaba recién llegada a la Ciudad de México, que él sabía que la mesada que me mandaba mi mamá apenas alcanzaba, que yo nunca le había pedido nada y que precisamente por eso quería darme algo que yo no pudiera rechazar porque no lo supieras. Si te lo decía, ibas a decir que no. Eras tan orgullosa ya desde los 20 años. Sigues siendo igual, imagino. Mis amores, me reí. En esa sala de reuniones, con Carmen y sus hijos y los abogados ahí, me reí sola. Una risa pequeña, de esas que se te escapan cuando algo te pega exactamente en el lugar correcto. Porque tenía razón. Si me lo hubiera dicho, le habría dicho que no. Que no lo necesitaba. Que podía sola. Tenía razón. La carta continuaba. Me explicaba que durante todos esos años, el departamento había estado rentado, administrado por la notaría, y que las rentas entraban a un fideicomiso a mi nombre. Que él nunca tocó ese dinero. Que era mío desde el primer mes. No era mío para gastarlo. Era tuyo para cuando lo necesitaras o para cuando yo ya no estuviera. Resultó que terminó siendo lo segundo. Y luego venía algo que me tomó un momento procesar. Mi papá escribía que había guardado silencio sobre muchas cosas durante muchos años. Sobre el divorcio. Me escribió que el divorcio con mi mamá había sido su error, no de ella. Que él era el que había dejado que el trabajo se comiera todo lo demás, que había llegado a casa tarde demasiadas noches durante demasiados años, que mi mamá había tenido más paciencia que cualquier persona razonable habría tenido. Fue mi falla. No la suya. Quiero que lo sepas porque quizás en algún momento te preguntaste. Yo me pregunté si te lo habías preguntado. Nunca me lo había dicho. Nunca, en ninguna de todas las llamadas de los domingos, en ninguna de todas las visitas, en ninguno de todos los años que pasaron después del divorcio. Me lo dijo en una carta cuando ya no podía estar presente para ver mi cara. Y luego venía la parte de la que menos hablaban sus palabras y más hablaban las líneas que se le apretaban en el papel. Me escribió sobre el hospital. Me escribió que una de las enfermeras, una muchacha que se llamaba Dulce, le había dicho a las 2 semanas de que yo estaba en Monterrey que había una señorita que llegaba todas las mañanas y se quedaba horas en la sala de espera del 5º piso. Todos los días. Dulce me decía que llegabas antes de las 8. Que a veces te traías algo para desayunar de la cafetería y que te quedabas leyendo o trabajando en tu teléfono. Que algunos días te ibas sin haber entrado. Mis lindas, aquí fue donde no pude más. Aquí fue donde las lágrimas llegaron sin pedirles permiso, en esa sala, con toda la gente presente,
con Carmen mirando en algún punto de la habitación. No las limpié. Seguí leyendo. No merecías que alguien te tuviera esperando en una sala mientras tú esperabas fuera. Eso fue mal hecho. Yo lo permití y estuvo mal. No supe cómo arreglarlo sin crear un problema que te hubiera afectado a ti de maneras que no quería. Sé que esa explicación no es suficiente. Pero quiero que sepas que lo supe. Que no fui indiferente. Que nunca fui indiferente. Mis amores, esta fue la frase. Esta fue la frase que me persiguió en todos los meses que siguieron. No fui indiferente. Que nunca fui indiferente. Porque eso era lo que yo había necesitado saber. No el dinero. No el departamento. No los 12 años de rentas. Sino eso, que él había sabido que yo estaba ahí. Que había importado. Que no había sido invisible. La carta terminaba con algo que voy a citar literalmente porque lo memoricé, mis queridas, porque era de esas frases que no se olvidan. Construí lo que pude con lo que tenía. No siempre construí bien. Contigo especialmente no siempre construí bien. Pero pensé en ti cuando no estabas, y eso quizás vale algo. El departamento en Obispado vale algo también. Cuídalo o véndelo, haz lo que quieras con él. Es tuyo. Siempre fue tuyo. Te quiero, Isabela. Lo digo aquí porque en persona nunca lo dije suficiente. Mis amores, doblé la carta. La doblé cuidadosamente, las 4 páginas, con esa letra irregular que se había apretado y abierto a lo largo de toda la escritura. La doblé y la guardé en mi bolso. Guardé también el título de propiedad. Levanté la vista. La sala estaba en silencio. Rodrigo miraba la mesa. Valeria miraba la ventana sin fuente. El licenciado Mendieta y el señor Garza hablaban en voz muy baja entre ellos. Y Carmen me miraba. Con esa cara que no puedo describir del todo. No era rabia. No era tristeza. Era algo más complicado. Era la cara de alguien que acaba de entender que durante 12 años había existido una cosa que no sabía, y que esa cosa siempre había estado ahí, y que no había manera de deshacer eso. No le dije nada. No había nada que decir. La licenciada Adriana me preguntó si necesitaba que alguien me acompañara a los siguientes pasos con el fideicomiso, con la cuenta, con los trámites del departamento. Le dije que podía sola. Me levanté. Dije buenas tardes a la sala en general, sin dirigirme a nadie en particular. Y salí. Mis queridas, Isabela volvió a la Ciudad de México ese mismo martes por la noche. Tomó el vuelo de las 8. Ventana. Asiento sobre el ala. El avión despegó de Monterrey con las luces de la ciudad extendiéndose abajo como algo brillante y extraño. Isabela no durmió en el vuelo. Tenía los documentos en el bolso, en la parte de adentro con cierre. El título de propiedad en su funda. La carta doblada. Pensó en su padre. Pensó en él a los 71, con esas manos que ya le temblaban un poco, sentándose a escribir 4 páginas. Eligiendo las palabras. Tachando algunas, quizás. Reescribiendo frases. Tomándose el tiempo necesario para decir lo que nunca había sabido decir de otra manera. Pensó en él 12 años atrás, más joven, firmando los papeles de un departamento en Colonia Obispado y poniendo el nombre de su hija en el título, sin decírselo a nadie. Yendo a esa notaría a dejar instrucciones de que el dinero de las rentas fuera de ella. Firmando ese mandato y guardando silencio. 12 años de silencio que en realidad eran 12 años de presencia. Pensó en la palabra que había usado, indiferente. Nunca fui indiferente. El tipo de frase que solo escribe a alguien que se preocupó de que quizás lo creyeran indiferente. El tipo de frase que revela exactamente la duda que intentaba despejar. Pensó en todos los domingos que habían hablado por teléfono. En las veces que él preguntaba cómo iba el trabajo y escuchaba con esa atención silenciosa. En los años que no habían tenido las palabras correctas para decirse lo que querían decirse. En la enfermera que se llamaba Dulce que le había contado que ella llegaba antes de las 8. Y pensó en algo que no había podido pensar en la sala de la notaría, algo que el dolor y la sorpresa y la presencia de todos los demás habían postergado, que su papá la había querido. No a la manera que ella hubiera querido ser querida. No con las palabras en el momento correcto. No con la puerta del hospital abierta. No con la pelea que debió haber peleado con Carmen. A la manera que él podía. Con silencio, con convicción, con un sobresellado y un título de propiedad y una carta de 4 páginas escrita cuando ya las manos no le obedecían del todo. A su manera. Y a su manera había sido suficiente.
mis amores, esta historia no es sobre herencias. No es sobre departamentos ni sobre 12 años de rentas ni sobre sobresellados que esperan en gavetas de notarías. Es sobre los padres que no saben decir lo que sienten, pero que encuentran la manera de decirlo igual. Por otros caminos. Con otros instrumentos. A destiempo, quizás. En el momento en que ya no pueden estar para ver la cara que pones cuando lo entiendes. Es sobre los hijos que aprenden a leer el lenguaje silencioso de quienes los quieren sin saber cómo decirlo. Y es, también, sobre las personas que pasan años creyendo que controlan todo, que administran cada habitación, cada visita, cada espacio, y que se dan cuenta demasiado tarde de que hay cosas que ocurrieron fuera de su control, hace mucho tiempo, sin que nadie les avisara. Mis lindas, si tienen a alguien que los quiere a su manera, aunque no sea la manera que les gustaría, tal vez vale la pena mirar más de cerca. A veces el lenguaje del amor es muy poco obvio. A veces tarda 12 años en llegar. Pero llega. Como los sobresellados que esperan el momento exacto para abrirse. Chicas, antes de que se vayan, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez recibieron algo de alguien, un gesto, una palabra, algo, que llegó tarde pero que cambió como entendían todo lo anterior? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus historias. Y si esta historia les llegó al corazón, si sienten que Isabela y Don Felipe son personajes que se merecen que más personas los conozcan, compartan este video. Que llegue a quien lo necesita. Cuídense mucho, mis amores. Nos vemos en la próxima historia.